Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a desarrollar la actividad número 1, unidad didáctica, nutrición y dieta. Tema: aparato digestivo. El aparato digestivo está formado por un órgano encargado de transformar los alimentos, sustancias químicas o complejas, en sustancias simples, solubles, asimilables, mediante un proceso mecánico-químico. La digestión empieza en la boca y termina en el intestino delgado, y los alimentos no digeridos son eliminados a través del ano. Los órganos que conforman el aparato digestivo es la boca, faringe, esófago, estómago, el intestino delgado dividido en duodeno, yeyuno o ilión, el intestino grueso dividido en ciego, colon ascendente, transverso ascendente, sigmoide y recto. Glándulas anexas, las salivales, el hígado y el páncreas. La boca es el primer órgano del aparato digestivo. Está situado en la parte anterior e inferior de la cara. Se divide en dos regiones: el vestíbulo, comprendido entre los labios, los dientes, las mejillas y las encías. En la cavidad oral, situada posteriormente después de las primeras. En la boca se realizan importantes fases de la digestión, entre ellas la masticación mediante los dientes, la insalivación formando el bolo alimenticio. Órganos anexos a la boca son los dientes y la lengua. Los dientes son órganos encargados de masticar los alimentos duros. Se insertan dentro de una cavidad llamada alvéolos dentarios, situados en los maxilares superiores e inferiores. Atendiendo a su forma y función, los dientes se dividen en incisivos, adaptados para cortar. Se implantan en un número de 4 delante de cada maxilar. Caninos, terminan en punta, sirven para desgarrar. Se implantan lateralmente después de los incisivos por 2 mandíbulas. Premolares, implantados después de los caninos, 4 por mandíbulas, sirven para triturar o moler los alimentos. Molares, con 4 o 5 tuberosidades, se implantan en la parte posterior de la mandíbula, 6 en cada una, y complementan la función de los premolares. El hombre presenta 2 clases de dentición: la de la infancia o leche, o la del adulto o definitiva. La primera consta de 20 dientes, mientras que la segunda es de 32 dientes. La lengua es un órgano musculoso situado en el suelo de la cavidad bucal. Es el órgano del gusto. Tiene además otras funciones como mover los alimentos, iniciar la deglución, limpiar los dientes, encías, ayudar a la emisión de los sonidos. La faringe es una cavidad muscular tapizada de mucosas. Es intermedia entre la boca, el esófago, en el tránsito del bolo alimenticio. Mide más o menos 13 centímetros de largo. El acto de la deglución se contrae sobre el bolo alimenticio, al que obliga a descender hacia el esófago. Al mismo tiempo, el paladar blando se eleva por cerrar la entrada de las fosas nasales y así evitar que en ellas penetre los alimentos, y en el mismo momento la ascensión de él a la faringe y el cierre de las cuerdas vocales impidan la desviación de las sustancias alimenticias hacia las vías aéreas. El esófago es un tubo musculoso de más o menos de 25 centímetros de largo por 2 de ancho. Se extiende desde la faringe hasta el estómago. Está situado detrás de la laringe y de la tráquea. Atraviesa el diafragma para comunicarse con el estómago mediante un orificio denominado cardias. Este órgano carece de glándulas digestivas, por lo tanto solo empuja el bolo alimenticio hacia el estómago mediante una serie de movimientos involuntarios, llamados peristálticos, producidos por la capa muscular lisa. El estómago es un órgano ensanchado que tiene la forma de la letra J. Está situado en la parte superior izquierda de la cavidad abdominal, debajo del diafragma, y tiene la capacidad de 1 litro a 1,5 litros. Comprende la cobertura mayor, la menor y la porción cardíaca
y la porción pilórica se comunica con el intestino delgado mediante un orificio llamado píloro. Presenta glándulas que segregan mucos, jugo gástrico, ácido clorhídrico, mediante los movimientos peristálticos y la acción del jugo gástrico. Convierte el bolo alimenticio después de 2 o 3 horas en una masa semilíquida llamado quimo, llamándose a esto quimidificación. El estómago puede sufrir graves si no se observa los principios de una alimentación correcta. Se origina gastritis, dispepsia y otras molestias por el uso de alimentos tóxicos irritantes y también por el hábito de deglutir los alimentos sin masticarlos debidamente. El intestino grueso es donde se absorbe el agua que luego pasa a la sangre. En el intestino grueso se forman las heces fecales que salen al exterior por el ano. Tiene una longitud de más o menos de 1.5 metros por 6 centímetros de ancho. Se divide en ciego donde se encuentra el apéndice, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y canal anal. Solo presenta glándulas que segregan mucos. En el intestino grueso se realiza la reabsorción del agua y se forma la materia fecal, constituida no solo por los residuos de los alimentos, sino por mocos o sustancias eliminadas por el hígado o glándulas digestivas. Estos residuos son atacados por un microorganismo vegetal y animal que los descompone produciendo una serie de gases ácidos y aminas características de las heces. El intestino delgado. En la parte más larga del tubo, en el intestino delgado se absorben las sustancias nutritivas de los alimentos a través de las paredes del intestino delgado. Los nutrientes pasan a la sangre. Es un tubo de 6 a 8 metros de largo por 3 centímetros de ancho. Se comunica con el estómago mediante el píloro y con el intestino grueso mediante la válvula ileocecal. Está dividido en 3 regiones. El duodeno de 25 centímetros de largo donde terminan los conductos del hígado y el páncreas. El yeyuno que mide 2.5 metros, el ilión que mide 4 metros. En las paredes del intestino delgado están alojadas unas glándulas pequeñísimas que desembocan en la cavidad intestinal donde derraman el líquido. Se prepara para disolver los alimentos llamado el jugo entérico o intestinal. Dentro del intestino delgado se nota una eminencia pequeñísima y muy numerosa que recibe el nombre de vellosidades intestinales, cuya función es la de absorber los alimentos ya disueltos gracias a la acción del jugo intestinal, jugo pancreático y bilis. Del interior del intestino delgado, yeyuno y el ilión pasan a la sangre. Los alimentos no digeridos pasan al intestino grueso. El quilo es una sustancia líquida, blanca y lechosa. El hígado es una glándula que segrega un jugo llamado bilis. La bilis ayuda a descomponer el bolo alimenticio. Es una glándula más voluminosa del cuerpo humano. Está situado en la parte superior derecha del abdomen y debajo del diafragma hipocondrio derecho y parte de la epigastria. Tiene un color rojo oscuro, un peso de más o menos de 1.5 kilogramos. Está dividido en 2 lóbulos, los cuales están constituidos por numerosos lobulillos encargados de elaborar la bilis, que pasa a los capilares biliares, luego a los conductos hepáticos que desembocan en el conducto cístico de la vesícula biliar, donde es depositada la bilis de acuerdo a las necesidades que se vuelcan al interior del intestino delgado duodeno para disolver las grasas ingeridas con los alimentos, para neutralizar la acidez del quimo, la putrefacción de los residuos en el intestino grueso, y la función del hígado es elaborar la bilis. Participa en el metabolismo de los carbohidratos formando el glucógeno. Forma las grasas principales, colesterol. En el metabolismo de las proteínas forma la urea, desintegración de las proteínas que se elimina por la orina. Y además forma proteínas como las trombinas, fibrinógenos, coagulación de sangre.
iniciativa y algunas sustancias tóxicas cumpliendo función digestiva. Páncreas. Es una glándula que produce el jugo pancreático. Este jugo ayuda a digerir los alimentos. Es una glándula que pesa aproximadamente 80 gramos de color rojo, situado en la parte posterior y superior del abdomen. Detrás del estómago elabora el jugo pancreático que se vierte al intestino delgado. Por intermedio del canal pancreático se une con el colédoco con la ampolla de Vater. El páncreas es una glándula de secreción mixta porque elabora el jugo pancreático y una forma llamada insulina, islote de Langerhans. El jugo pancreático está formado por 3 enzimas: amilasa, que actúa sobre las harinas; lipasa, que actúa sobre las grasas emulsionadas; peptidasa, actúa sobre las proteínas. Las insulinas intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea que su presencia es fundamental para que el hígado y los músculos puedan almacenar y quemar la glucosa. La ausencia de insulina en el organismo ocasiona la enfermedad de la diabetes, en la cual el paciente no puede almacenar el azúcar en la forma habitual, por lo tanto se encuentra en la sangre en exceso. Que anteriormente ya hemos tocado el viaje de los alimentos. Los alimentos se mastican en la boca gracias a los dientes. La lengua mezcla los alimentos con la saliva y se forma el bolo alimenticio. Las glándulas salivales son 3 pares que fabrican la saliva. La laringe conduce los alimentos al esófago. El esófago conduce los alimentos al estómago y el estómago se segrega los jugos gástricos y forma una papilla llamada quimo. El hígado fabrica bilis. El páncreas segrega jugo pancreático. En el primer tramo del intestino delgado, el quimo recibe la bilis y los jugos pancreáticos intestinales y se forma el quilo. En el intestino delgado se absorben las sustancias nutritivas y pasan a la sangre. En el intestino grueso absorbe el agua de las sustancias de desechos y los conduce hacia el ano. Y a través del ano se eliminan las heces, que son sustancias no aprovechadas por el organismo. La comida no solo alimenta mi cuerpo, sino que también alimenta mi alma, mi conciencia y mi espíritu. Gracias, mis estimados alumnos.